Aquí tenemos un ejemplar de Crotalus durissus ruruima. Es un animal bien diferenciado de los otros Crotalus durissus. Tiene unas propiedades, un veneno con unas propiedades bastante diferentes. Esto al final debería ser Crotalus ruruima. Mientras, como todavía no se han hecho los estudios taxonómicos, bueno, vamos a dejarlo como Crotalus durissus ruruima. Aquí tenemos algunas características especiales del complejo de Crotalus durissus. Estas dos escamas prefrontales, después de las internasales, y estas dos que entran dentro del complejo de, de las escamas que están en la región frontal. Para Crotalus durissus, del complejo de Crotalus durissus, que incluye Crotalus molossus, Crotalus basiliscus de México, Crotalus culminatus, Crotalus simus, y toda esa cantidad de especies que están en Centroamérica, más todas las de Sudamérica, tienen esta característica que funcionaría como una sinapomorfia para el grupo, o sea, un carácter derivado compartido que te define como tal el grupo de especies. Sin embargo, aquí tenemos a Crotalus maricelae, que no tiene esta, estas escamas definidas, sino que tiene una serie de escamas pequeñas, no tiene estas escamas grandes, estas placas grandes, por lo tanto pudiéramos decir que Crotalus maricelae no pertenece al complejo durissus. Y Crotalus maricelae la encontramos de 2000 metros hacia arriba en la zona árida de Mérida, del bolsón de Lagunilla. Probablemente este animal entró en alguno de los pasos intermitentes que hubo entre Centroamérica o Norteamérica y Suramérica. Y es un animal que se fue siguiendo su nicho climático hacia las zonas altas del páramo. ¿Por qué decimos esto? Porque en las zonas bajas del bolsón árido de Lagunillas no se encuentra esta especie. Hasta ahora una subespecie, pero que pronto va a ser elevada especie. Características osteológicas nos definen la que está en la parte superior es Crotalus maricelae, con una columna vertebral muy delgada, y aquí abajo tenemos un Crotalus durissus del llano venezolano, con una columna vertebral muy gruesa. Es de hacer notar que estos dos individuos son equivalentes en tamaño. Entonces ahí vemos una gran diferencia, que se transformaría en las crestas caudales, en las crestas vertebrales que tiene la columna vertebral del complejo de Crotalus durissus. Los individuos tienen una cresta sobre la vértebra, una apófisis. Sin embargo, aquí en Varicelae no existe. Entonces, tenemos varias características de escamación y osteológica que nos dicen que Crotalus maricelae no pertenece al complejo durissus. Entonces, debería ser elevada especie, es una especie plena. Y bueno, probablemente todas las de durissus también. Aquí tenemos un animal de la zona de Amazonas en Venezuela, donde también si usamos un poquito vista de águila, podemos observar que tiene la escamación cefálica propia del complejo de Crotalus. Aquí tenemos un animal de la zona de El Baúl, estado Cojedes, lamentablemente muerto. Ahí se murieron, creo que 18 crías hay ahí, 18, 20. O sea que mataron 21 animales. Ahora vamos con el complejo de Botro, los estados taxonómicos que están en el género Botro, que hay una confusión enorme que comienza con el complejo de Botros atros, que incluiría taxa de tierra baja como Botros atros, Botros colombiensis, Botros isabelae, Botros eneidae, y para tierras altas tendríamos a Botros venezuelenses. Otra especie altamente peligrosa que está emparentada también con este complejo es Botros atros, que tiene relaciones biogeográficas con Centroamérica
mientras que el complejo de, mientras que el complejo de Botros Atros tiene relaciones biogeográficas con poblaciones del sur del Orinoco. La diferencia en las propiedades de veneno, de los venenos de estas distintas poblaciones es bastante pronunciada. Entonces, aquí es uno de esos complejos de especies que hay que dilucidar, digamos, de la manera más precisa, porque son agentes causantes de la mayoría de los accidentes ofídicos en Venezuela. Aquí tenemos una fotografía, una composición fotográfica, cortesía de Luis Alejandro Rodríguez Araba, el amigo de la página web Serpientes de Venezuela, en la cual muestra en la parte superior cómo es la banda postocular en Botros Asper. Bastante delgada, en Botros Atros, o lo que se llama el complejo de Botros Atros de acá, la banda es mediana, y en Botros venezuelenses la banda tiene un engrosamiento posterior que pareciera ser una sinapomorfia para este complejo de especies de Botros venezuelenses. Ya vamos a ver la otra sinapomorfia. Bueno, aquí tenemos un animal de la zona de Socopó que yo no sé dónde cuadraría dentro del complejo de Botros Atros. Pero estos son animales causantes de unos emponzoñamientos, unos envenenamientos que tienen unas características hemorrágicas bastante pronunciadas. Este, Según nos había dicho el amigo César Rengifo. Y bueno, es bien interesante, pero la población más cercana que tiene esta es el botro, lo que sería Botros Isabela en la zona de los llanos altos de Portuguesa y parte oriental de Barinas. Y esas especies, esas serpientes, no producen lo, la gravedad de accidentes que produce esto. Evidentemente ahí tenemos ya dos cosas diferentes. Aquí tenemos lo que sería un Botros eneidae de la Gran Sabana, un animal muy bello que algunas personas lo incluyen dentro de Botros Asper, dentro de Botros Atros, perdón, pero que a diferencia de Botros Atros, miren cómo tiene el vientre este animal. Parece un dominó amarillo y negro. Son manchas completamente definidas y bueno, vimos el patrón de coloración. Aquí estamos nosotros procesando el animal en San Ignacio de Yuruaní, allá en el estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil. Y aquí tenemos un ejemplar de Botros Atros, colectado en el Monumento al Soldado Desconocido en Luepa, kilómetro 140 de la carretera El Dorado Santa Elena de Guairén. Para mí, este es el verdadero Botros Atros. Un animal que tiene el vientre difuminado de gris, un vientre gris con salpicaduras muy pequeñas, oscuras, que hacen que se vea como difuminado. Esto para mí es lo que es realmente Botros Atros. Y aquí tenemos lo que sería un Botros Atros de Guanare, pues lo que sería el Isabelae. Vean que son bastante diferentes estos dos individuos. Y bueno, seguimos aquí con un Botros venezuelensis de, de la zona alta del estado portuguesa. Ay, coño. Ahí va. Por favor. Bueno, este ejemplar de la zona de portuguesa, al cual le vemos esos colmillos inoculadores muy largos y delgados, lo cual nos pudo sugerir algo en su alimentación. Por ejemplo, que este animal podía alimentarse de aves. Y esto pudiera ser la causa de tantos accidentes que ocurren en la sobre la parte superior del cuerpo de las personas. Animales que son parcialmente arborícolas. Bueno, aquí está la banda postocular, que es muy gruesa en venezuelensis,
aquí la tenemos bastante pronunciada en este animal. Aquí tenemos un parto de Botros venezuelenses, que no es tan polimórfica en cuanto a coloración como puede ser Botros atros. Sin embargo, miren cuántos tipos de coloración tiene el parto de un solo animal. Y que definitivamente, pues nosotros agarramos el animal ya muerto, nos lo dieron y bueno, extrajimos el contenido de de su saco amniótico, digamos, donde donde están los individuos, los hijos, y bueno, vemos animales con coloraciones muy diferentes. Sin embargo, hay un carácter particular que sí existe. Todos tienen la barriga más o menos, el vientre más o menos claro. Lo que quiere decir que el vientre oscuro de venezuelensis es un carácter derivado para esa especie, ya que los otros individuos del complejo de Botros atros no presentan esta condición. Vamos a hablar aquí rapidito de algunos casos de hibridización, porque bueno, aunque no lo tenemos dateado, ya nosotros pensamos que sí debe ser así. Dos especies se cruzan y eventualmente producen híbridos, caso normal. Dos especies muy relacionadas se cruzan, dan híbridos fecundos y pueden constituir un gradiente de formas que se puede confundir con un estado de anagénesis, que una especie en un cierto gradiente geográfico o altitudinal, este, pueden conseguirse formas diferentes en los extremos y formas intermedias. Entonces se puede decir, no, es un proceso anagenético y una especie se está transformando en otra. No, lo que puede ser es que son dos especies diferentes que se están cruzando y tienen una zona de contacto amplia donde hay híbridos fecundos y se mantiene digamos, la proporción de híbridos más parecidos a la especie que esté más cercano geográficamente, que a la especie más distante. Entonces, por eso se puede pensar en un gradiente anagenético. Aquí tenemos una especie que se llama Ligophis lineatus, abundante, bueno, común en el llano venezolano. Aquí tenemos otra especie que también se consigue en el llano, Erythrolamprus melanotus. Y aquí tenemos parte del gradiente. Esto puede ser un híbrido entre las dos especies, no nos consta de que sea un híbrido fecundo, pero tenemos un animal y lo único que podemos decir es que es el sexto híbrido intergenérico entre miembros del orden Squamata. Aquí tenemos otro caso dentro del orden Squamata, pero no en serpientes. Estos son lagartos Nemidophorus del complejo Lemniscatus. A la izquierda tenemos Nemidophorus gramivagus, Arenivagus de Paraguaná, y al lado derecho Nemidophorus espléndido. Ellos están muy cercanos filogenéticamente y pueden producir híbridos fecundos y eso confunde un poco a los taxónomos, a los que no saben diferenciarlos. Por último, hay una especiación simpátrica por hibridización, que son dos especies relacionadas un poco distantemente, donde se producen híbridos que las hembras después no necesitan machos, no ocurre la meiosis en sus órganos reproductores, sino que ocurre mitosis y los huevos son un clon de su madre. Ese es otro caso que pudiera existir ejemplos en escolecofilia. Por último, bueno, aquí tenemos un de Mediophorus lemniscatus, complejo lemniscatus, y uno del complejo gramivagus. Cuando ellos se cruzan, estos sí producen individuos partenogenéticos. Y bueno, llegamos al final de la clase. Los invito a la discusión que vamos a tener después. Los invito para discutir esto.